Bienvenidos, bienvenidas al espacio de Escucha Esencial. Hoy en la versión Conversaciones vamos a estar conversando con Federico Pavlovsky, eh, médico, psiquiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires, médico legista por la Universidad de El Salvador, eh, magíster en psiconeurofarmacología, magíster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, etcétera. Muchísimo más, 4 libros, y a mí en particular me resulta muy interesante el que habla del dispositivo Pavlovsky, que nos va a contar sobre el abordaje de consumos problemáticos. Así que bienvenido, Federico. Un Hola placer. Daniel, ¿cómo estás Daniel? Mucho Aquí gusto. en este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy, muy ocupado. Bueno, este espacio sobre todo es un lugar de invitación a artistas, a profesionales de la salud, eh, músicos, etcétera, personas desde distintas profesiones que puedo preguntarles sobre cómo es la escucha, que es tal vez la particularidad de este espacio, ¿no? Entonces, arrancaría preguntándote cómo es tu relación con la escucha, como si ha tenido si has cultivado algún tipo de escucha estética, interpersonal, por supuesto, por tu profesión. ¿Cómo es la relación con la escucha, con la naturaleza, para que la audiencia también pueda conocer estos aspectos? Bueno, no es una relación fácil porque habitualmente um, tengo que hacer un gran esfuerzo por no escuchar, eh, salir de mi diálogo mental, ¿no? Y esto ha sido siempre un gran desafío, y no hacer de encuentros sociales, pero sobre todo profesionales, no hacer como un como si de un diálogo que, que en ocasiones me resulta difícil porque, digamos, puedo quedar atrapado en algo que parece una pregunta y que parece una respuesta, pero que de pronto yo empiezo a pensar eh, un poco en paralelo, de tal manera que en realidad la escucha es un gran desafío. No me ha sido fácil, no es un don natural, escucho más ruido que palabras, eh, y, y, además cuando te dedicas de pronto, qué sé yo, a yo me dedico a una especialidad médica muy curiosa en donde una parte importante de lo que dice el paciente eh, hay que leer como entre líneas y no desestimarla, pero también hacer como un trabajo de decodificación, porque muchas personas que se acercan a conversar conmigo o están bajo el efecto de sustancias o lo estuvieron anoche. Y eso convierte el diálogo en un diálogo muy particular, en donde sería inexacto decir que todo lo que dice esa persona es producto de su intoxicación, pero también sería inexacto tomar literalmente muchas de las expresiones, de los giros, de las pausas, de los silencios, porque mucho tiene que ver con la intoxicación. He tenido durante muchos años diálogos de madrugada con personas a las que de pronto escuchaba a las 3, 4 de la mañana. En un momento mi teléfono era el único teléfono disponible y me llamaba gente muy angustiada, 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, eh, y esas personas no recordaban haber hablado conmigo al día siguiente. De tal manera que es para mí un problema resolver la escucha. No, porque muchas veces tengo como intuiciones y tengo ideas de lo que creo que hay que hacer, me refiero a un equipo de trabajo, me refiero al diálogo y al encuentro con un paciente, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un médico, yo sé lo que hay que hacer. Entonces, cuando vos sabés lo que hay que hacer, por tu experiencia, es un problema, porque aparece un lado pragmático menos reflexivo o menos permeable a la escucha. Por otro lado, todos los grandes
todo lo bueno que hemos construido en el dispositivo ha sido producto de feedbacks, de críticas y de muchas veces de fracasos y hasta a veces por no escuchar lo suficiente. Así que no es una relación lineal la escucha, es verdaderamente, el momento que más escucho es cuando leo. Digamos, no cuando escucho, sino escucho cuando leo. Claro, bien. Bueno, te agradezco que vayas directo al punto que es lo más importante, creo, de este encuentro, por lo menos respecto a mis expectativas, ¿no? Porque uno de los videos institucionales, aclaro antes para ir entrando en el tema, Federico tiene un dispositivo que se llama dispositivo Pavlovsky, que es un abordaje multidisciplinario de la problemática del consumo de sustancias y de adicciones, ¿no? Es un grupo muy grande que incluso invito a que lo puedan ver en su página web. Así se llama, dispositivo Pavlovsky. Entonces, me sorprendió que en un video institucional dijeras que cuando te pregunta la interlocutora sobre un mito respecto a las adicciones, que un gran mito es que la adicción no tiene cura, ¿no? O que las adicciones no tienen cura. Entonces, justamente, se me hace figura el hecho de que llegue una persona dentro de ese estigma o de ese mito, de esa mitología que puede ser familiar, social, en general, porque es algo que hasta yo lo tengo, ¿no? Como que hay pocos casos de recuperación. Y por lo que vos planteas en tu estadística institucional, no es así. Hay un gran porcentaje de éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo es para esa persona y para vos o para ustedes, los profesionales, hacerles saber que tiene esta posibilidad real de salir de su problemática, de abordarla, de tener hasta éxito, ¿no? ¿Cómo es reconvertir esta estigmatización, ¿no?, de la problemática? Bueno, quizá tiene que ver con las personas que llegan a los tratamientos. En realidad, el primer problema que tenemos es que la mayoría de las personas que tienen adicciones no se tratan por dificultades de acceso al sistema de salud, por el estigma, porque muchas veces el sistema de salud, al menos con la problemática de adicciones, es un sistema difícil, es un sistema en el que faltan espacios de tratamiento, y esto es a lo largo de todo el país. Quiero decir, de tal manera que, bueno, el primer elemento por el cual es un tema complejo tiene que ver básicamente no solo con la severidad, sino también que hay muchas personas que no se tratan. Ahora bien, las personas que se tratan, el gran éxito, yo diría cualitativo, es que una persona que está haciendo un tratamiento, una persona ingrese a un tratamiento, porque una persona que ingresa a un tratamiento es una persona que inmediatamente tiene un mejor pronóstico que fuera del tratamiento. Lo que pasa es que en Latinoamérica, de 10 personas adictas, está haciendo un tratamiento una. Ahora, esa persona, el resto, ¿cómo termina? Lo que alguna vez dijo Alcohólicos Anónimos, ¿no? En 1935, en la cárcel, en el manicomio, en los hospitales, ¿no? Las personas verdaderamente que tienen una adicción terminan muy mal. De tal manera que ingresar a un tratamiento es extraordinariamente importante porque es el momento en el que uno puede trabajar con el paciente, trabajar con la familia, y ahí aparece algo del orden casi de la fe. Hay un salto de fe. Las personas, los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores de la salud que trabajan con adicciones, trabajan, lo digo en términos folclóricos, en términos reduccionistas, pero para que se entiendan, trabajan para fracasar o empatar en un punto. O sea, es una población difícil, es una problemática crónica, es una problemática en donde está muy presente la muerte por sobredosis, por intentos de suicidio, por suicidios consumados, por síndromes de abstinencia. De alguna manera el profesional que se dedica a esto además tiene una dosis de, yo diría, de omnipotencia y también una dosis de optimismo intrínseca. Yo les digo un poco a los pacientes y a los familiares, nosotros somos optimistas por naturaleza, nosotros creemos que cualquier persona se puede sanar, se puede recuperar. En un marco y en un contexto de
severidad en un marco, en un contexto en donde la problemática adictiva, es decir, cuando uno desarrolla una adicción después de muchos años de consumo, yo no veo personas después de un verano difícil, yo veo personas después de 10 veranos difíciles. En el marco de una adicción crónica, el tratamiento además es un tratamiento, o sea, la necesidad de cuidado en salud mental, física, médica, clínica, en ocasiones incluso hasta legal. La necesidad de cuidado va a ser a mediano y largo plazo. Para muchas personas va a ser un tratamiento para toda la vida, pero es súper importante remarcar y señalar esta idea, esta distorsión en donde la persona adicta es irrecuperable, porque además eso ha llevado a la sociedad a mirar un poco para otro lado. Hoy es el tercero o el segundo motivo de consulta de salud mental en el país. Como decía, no hay muchos más tratamientos para cuadros de ansiedad, para depresiones, para trastornos bipolares que para adicciones. Incluso tener una adicción es a veces solamente el hecho de tener una adicción no te permite ser atendido en muchas instituciones porque no se dedican a atender personas con adicciones. Y es muy importante el punto. Sí, todas las personas que ingresan a un tratamiento están dispuestas a hacer un tratamiento real, no mágico, no que dure un día o un fin de semana. Y además en Argentina hay un perfil muy interesante porque uno tiene una idea, un estereotipo de que las personas con adicciones son personas que viven, no sé, debajo del puente, en la calle, en la plaza. Y a lo largo de todo el país las personas con adicciones son personas que en general o tienen trabajo o están buscando trabajo, que viven con su familia, que muchas veces tienen familias, ellos son padres y madres. Hay un perfil de la persona adicta que dista mucho de la imagen social que tenemos. Y no existe paciente que no se pueda tratar, que no se pueda recuperar. Es cierto que no es la abstinencia el único parámetro de éxito, ¿no? Cuando uno mide, muchas veces hay personas que llevan mucho tiempo en desarrollar abstinencia y hay personas que no logran dejar de consumir o consumen en mucha menor cantidad y frecuencia. Hay personas que se benefician con dispositivos de tratamiento que se han denominado de reducción de daños, es decir, personas que a lo largo de los años de pronto no dejaron de consumir, pero consumen mucho menos, lo hacen de una manera menos temeraria, aceptan tratamiento médico, no porque lo ideal es que se sigan drogando. Digo que uno plantea tratamientos, ¿no? Los tratamientos ideales están en los libros, los tratamientos de la vida real tienen muchas aristas y muchos matices. Entonces, algunas personas logran de pronto una abstinencia, lo que llamamos una abstinencia global, y tienen una mejoría espectacular. A muchas personas esto les lleva muchísimo tiempo, pero una persona en un tratamiento es una familia en un tratamiento. Es una familia que tiene con quién hablar, con quién conversar, con quién compartir. Acá no se enferman solamente pacientes. Cuando vos vivís con una persona adicta, a los 6 meses de convivir con una persona adicta, toda la familia está afectada emocionalmente, toda la familia está comprometida. Estoy hablando de hijos, de padres, de hermanos, es una afectación familiar impresionante. Entonces, es enormemente importante que las personas sepan, uno, que se pueden tratar, dos, que pueden mejorar enormemente, y tres, que les puede cambiar la vida. Y mucha gente, cuando yo charlo en las primeras entrevistas, está convencida que no hay ninguna posibilidad. Es algo que se denomina la autoeficacia. Están convencidos o convencidas que ya no pueden cambiar, convencidos que no hay nada que se pueda hacer sobre ellos, que son casos perdidos, ¿no? Y ahí uno se encuentra con eso y escucha eso y es muy impresionante. De tal manera que sí es un mito absoluto. Eso no quiere decir que todo el mundo se cura, no quiere decir que todo el mundo deja de consumir, no quiere... Después, los tratamientos, la verdad, son duros, porque los tratamientos implican un gran sacrificio personal. Los tratamientos implican cambiar... yo siempre cuento, hay un pequeño estudio que se hizo hace un par de años en donde agarran 35 pacientes con adicciones que se internan, ¿no? Y al año los van a entrevistar. Ya habían sido dados de alta y los van a entrevistar de nuevo. Y de esos 35, al año, solamente 5 pacientes no habían vuelto a consumir. Entonces, los investigadores no van a ver por qué todo el mundo recayó, van a ver los 5 que no habían recaído. Y lo que encuentran como común denominador en estos 5
es que habían hecho un cambio radical en su vida. Alguna persona se hizo religiosa, otra empezó a ir a los grupos de alcohólicos anónimos, otra persona se separó, otra persona renunció y se mudó a otra ciudad. Todos habían hecho un cambio radical. Entonces, por ejemplo, los tratamientos de adicciones implican no solo una variable de autocontrol en el sentido de, che, no te drogues, implica también un camino de desarrollo personal y de profundo cambio personal. O sea, uno si deja de consumir, todos los pacientes adictos dejan de consumir, pero el secreto de la adicción es que todos vuelven a consumir. ¿Tá? No se trata de cantidades. Perdón, que se cortó ahí. ¿Puedes repetirlo? Esto último que decías. No, decía, todos los pacientes con adicciones pueden dejar de consumir. Una promesa, un cumpleaños, un fin de semana, un viaje. El punto es que todos vuelven a consumir. Entonces, los tratamientos sirven para incorporar herramientas, pero no existe un tratamiento de recuperación, no existe un tratamiento en donde la persona cambie su vida sin cambiar su vida. O sea, no se trata solo de sacar la botella del armario y no tomar esta noche, o como decía Stephen King, tirar todas las latitas de la heladera porque él se iba a dormir a la noche y las latitas hablaban entre sí y él iba y se las tenía que tomar. Stephen King es una persona alcohólica en recuperación y él habla muchísimo de su alcoholismo y muchísimo de su recuperación. Entonces, las personas, la verdad es que las personas en tratamiento mejoran. Imagínate que una adicción tiene aristas, obviamente médicas. La causa número 1 de muerte en personas con adicciones son enfermedades crónicas no tratadas, no sobredosis. La sobredosis es cinematográfica, pero la gente se muere de diabetes, de cáncer, de HIV, de hipertensión, de infartos. Se mueren porque son personas que cuando vos tenés una adicción, no llegás al médico clínico, no vas al médico infectólogo, no tienen dientes, no van al odontólogo. Es decir, las personas que nosotros vemos muchas veces en una institución, insisto, con un sesgo enorme porque es una institución en el ámbito privado, pero llegan personas que tienen recursos económicos y que no van al médico hace 10 años. De tal manera que mejoran, es muy importante la arista médica, la arista legal. El mundo del consumo de drogas es un mundo en el que puede haber muchas tensiones con el mundo legal, aristas vinculares, aristas económicas, hay grandes deudas, no solo en el mundo de la ludopatía y las apuestas. Una persona con un consumo importante muchas veces ha hecho grandes macanas con la plata personal, de la familia, de la pareja, herencias, negocios. Entonces, los tratamientos no es solo que, bueno, no consumas drogas, es favorecer un cambio personal y a veces familiar, ¿no? Muchas familias con pacientes en momentos avanzados del tratamiento, muchas familias dicen algo que la verdad es muy difícil de entender, yo siempre lo digo con cuidado para que se entienda, pero muchas familias me han llegado a decir a mí, luego de 1 año de sobriedad, 2 años, o sea, ciclos como de tratamiento muy virtuosos, familias que te dicen, menos mal que nos pasó esto. O sea, menos mal que nos pasó esto, se refieren a la adicción de un hijo de pronto, porque modificó todo el sistema familiar. Cómo empleamos el tiempo, cómo nos divertimos, cómo las pasamos bien, cómo nos relacionamos, cómo nos manejamos entre nosotros. Es decir, por eso también es muy importante el trabajo con las parejas, con los hijos. Ahí te quería hacer una pregunta justamente porque vos en otra entrevista decías que pueden llegar al consultorio no solo la persona que tiene el problema, sino hasta 10 familiares, ¿no? ¿Cómo es esa escucha tan compleja de personas que tienen puntos de vista, aflicciones, padecimiento? ¿Cómo hacen para escuchar, supongo que en equipo, pero cómo hacen para escuchar algo tan plural, ¿no? Dentro de la problemática? ¿Vos te referís a los pacientes o a las familias? Pacientes y familia, porque entiendo que... Claro. Bueno, se generan herramientas que favorezcan el diálogo. Por ejemplo, cuando un paciente con una adicción, estamos hablando de un reduccionismo, ¿no? Porque no, pero cuando un paciente se junta con un terapeuta, por ejemplo, ahí hay un tipo de trabajo, hay un tipo de escucha.
Hay un terapeuta preocupado que el paciente no se muera, hay un terapeuta preocupado que la familia no crea que el terapeuta, digamos, es ineficaz. Hay un terapeuta con temores respecto a que la familia no se enoje y le haga un juicio. Hay una escucha condicionada por muchas variables. Hay un terapeuta que está atento, que yo soy el director, a ver qué opino de cómo trabaja con el paciente. Entonces, la escucha individual está muy condicionada. Al psiquiatra le pasa lo mismo. Es un psiquiatra que tiene que medicar o no, que tiene que hacer un diagnóstico psicopatológico, que tiene que medicar, y si medica, tiene que chequear que el paciente no abuse de la medicación, está su matrícula en juego. Es una escucha, entonces cada escenario tiene herramientas y tiene sesgos y tiene limitaciones, que yo siempre digo, mejor saberlas que no saberlas, porque si actuamos como si no hubiera limitaciones, cuando dice, ¿no es cierto? Mejor saber que tenemos un montón de condicionantes que modifican esa escucha. Después, hay una lucha de poder. ¿Por qué? Porque en un tratamiento de adicciones en donde una persona, de pronto un paciente, quiere seguir consumiendo y se encuentra con un equipo de profesionales que están convencidos que se puede morir si sigue consumiendo y que, bueno, hay una lucha de poder. Y hay un camino que tiene que ver con un trabajo muy complejo del equipo para que el paciente no abandone, para que empiece digamos, a utilizar algunas herramientas y para que se produzca en el paciente una discrepancia en el sentido de, bueno, yo quisiera lograr tales cosas en mi vida, pero si consumo de esta manera no lo puedo lograr, y entonces quizá dejar de consumir sea una opción. Nadie deja de consumir porque alguien dice tenés que dejar de consumir. Todos los pacientes saben que les hace mal. Ahí tengo una pregunta específica, porque entiendo que la motivación para consumir debe tener muchas vertientes, ¿no? Supongo que hay gente que consume por recreación, otros consumen socialmente, otros por evasión, otros por introspección, y debe haber, supongo que tendrás una lista larga de motivaciones. ¿Cómo es validar esa experiencia? ¿Se valida esa experiencia en el paciente? ¿Cómo se relacionan ustedes con la persona con esas necesidades? Bueno, ese es un campo bien interesante. La humanidad y las drogas psicoactivas es una relación de miles de años, y es una relación compleja, antropológica, histórica, en donde el uso de drogas psicoactivas ha estado presente desde rituales y ceremonias a búsquedas de iluminación, trances colectivos. Yo no me animo a opinar en ese sentido. Yo finalmente lo que veo es un porcentaje de la población muy específico que se enferma en el consumo, ¿no? Y en ese porcentaje, en donde nosotros, es un hecho ya psiquiátrico, porque son personas que desarrollan sintomatología psiquiátrica, desarrollan una adicción, e incluso ya no experimentando, y esto es muy importante, es un sello diagnóstico, incluso no experimentando ninguna satisfacción con el consumo, no pueden parar de consumir. Porque esto es muy importante, porque muchas drogas psicoactivas, desde el alcohol a la cocaína u otras, que son cito lo del alcohol y cocaína, pues son las dos drogas que motivan más motivos de consulta de pacientes en tratamiento, ¿no? Son como las dos drogas que motivan que la gente diga, che, tengo que tratarme. Son sustancias en donde cuando hay un patrón de dependencia, el paciente te lo dice dramáticamente, te dice, no me produce nada, la paso mal y no puedo parar. Y no puedo parar en un loop compulsivo en donde uno comienza consumiendo con un determinado fin y ya terminás consumiendo porque la estás pasando tan mal que volvés a consumir y volvés con una compulsión a la repetición muy ominosa. Ahora bien, los psicólogos, psiquiatras, las personas que trabajan con una población de consumidores de sustancias, que adoptan una posición moral, crítica, juiciosa y valorativa, son sistemáticamente no escuchados por los pacientes y no respetados por los pacientes. O sea, porque el paciente no necesita, además, el paciente ya tiene un nivel de autocrítica muy grande y no necesita, además, un nuevo juez penal para que se lo escuche. De tal manera que ahí hay una escucha que es muy importante en entender claramente y sin juicios, ok,
¿qué función cumple esta sustancia en tu vida hoy? Y eso es, si uno no deja los juicios de lado, las preocupaciones y las ansiedades profesionales, y no puede escuchar esto, no se puede establecer ninguna alianza de trabajo real con los pacientes, porque el paciente ya lo decía, ¿no? Ya lo decía una novela, una vieja novela, Días sin huella, que se hizo una película de un hombre alcohólico, que decía, y ahora vienen las preguntas idiotas del psiquiatra, ¿no? El tipo era alcohólico y se entrevistaba con psiquiatra y ya sabía las 20 preguntas que venían. Ahí es donde digo que el diálogo, ¿no? Que el diálogo es mucho más difícil. El trabajo en equipo es muy difícil. Dialogar con alguien es muy difícil. A mí me resulta muy difícil, quiero decir. Entonces, yo pienso que ahí no es que se valide, pero primero que validar no significa estar de acuerdo, en el sentido, sí le damos mucha cabida a entender por qué esa persona, digo, una vez había una vez había un periodista, me gusta mucho ver televisión, toda mi vida, aprendo mucho la televisión, y disfruto la televisión, no sé ni por qué, pero bueno, disfruto mucho la televisión desde chico, y esa persona le decía, te hago una pregunta a una chica de 9 años, en retiro, ¿no? Un día que llovía, dice, llovía, hacía frío, era de noche, una chica de 9, 10 años fumando paco, era una cosa, una escena, ¿viste? Y el periodista, ¿por qué consumís? Y la chica le dijo, bueno, me quita el hambre, me quita el miedo, me quita el frío. Y el notero se quedó claro, ¿no? Era una respuesta implacable. Entonces, algo que nos enseñaba un gran maestro de los terapeutas de adicciones, que es José Capese, él decía, no preguntemos más por qué, sino para qué. En el sentido que el por qué tiene como intrínsecamente, pero ¿por qué consumís? Che, la verdad, si tenés una vida linda, tenés hijos que te quieren, gente que sufre mucho, gente que no puede parar de consumir. Yo sé que esto parece, hay un estereotipo social, ¿no? La persona, bueno, saben cómo en algunas guardias que me ha tocado participar y en algunos lugares que he transitado laboralmente, sinónimos de paciente adicto. Caño, psicópata, intratable, una persona que te quiere cagar, un mentiroso serial, alguien que no sirve para nada, que no se va a curar nunca y que lo único que se puede hacer es internarlo o medicarlo para que esté todo el día dormido. Estoy hablando de backstage de guardias médicas, ¿eh? Entonces un día llegás con tu hermano al hospital X y lo convenciste a tu hermano hablando toda la mañana para ir a pedir ayuda a un hospital de salud mental y te dicen una frase que sigue existiendo en muchos espacios, no, acá no atendemos adicciones, acá no, llame al acedronar, qué sé yo, ¿no? Entonces sí, hay una validación en el sentido de una curiosidad profunda de para qué. Y luego un trabajo que es muy extraordinariamente artesanal. Y pensando en esto que vos decías de la escucha, es que el psicólogo y el psiquiatra es una escucha, pero después hay que escuchar a la familia, que no tiene nada que ver la escucha con la familia. Y después, el paciente, por ejemplo, participa de un espacio grupal con otros pacientes. Y el espacio grupal es una herramienta, en general en salud mental, pero en adicción es protagónica porque permite salir de una relación uno a uno entre el paciente y el psiquiatra, el paciente y el terapeuta, y empezar a vibrar en un diálogo mucho más polifónico, más dialógico, con otras personas, con otras. Ya no hay un psicólogo al que ponerle la tapa, no hay un psiquiatra que va a hacer preguntas tontas, ¿dormiste, no dormiste? Quiero decir, ¿escuchás voces? Va a haber una persona que se drogó igual que vos, pero que dejó de drogarse y le cambió la vida. Y entonces vos te quedás sorprendido. Va a haber alguien que te va a decir, pero pará, yo estuve ahí, que es una frase muy importante, yo estuve ahí. Entonces, se producen, entonces yo diría, a veces hay un dicho era como una especie de gurú de la tecnología en los Estados Unidos, que Steve Jobs era como fanático de él y tal, se llama Stewart, que decía, no cambies la cabeza de las personas, cambia las herramientas y va a cambiar las cabezas de las personas. Esto fue antes, imagínense que esto es la década del 70.
yo creo que nosotros una de las cosas que estamos buscando todo el tiempo es no quedarnos en una encerrona tratando de ganarle una batalla psicológica al paciente para que se deje de drogar, sino acompañarlo en un viaje, dije la palabra viaje a propósito, acompañarlo en un viaje que además en el tratamiento el viaje puede tener cierto nivel de adrenalina. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa para corredores de distancias. O sea, para que una persona que venía drogándose se empiece a entrenar y corra una maratón. ¿Querés adrenalina? ¿Querés dopamina? ¿Querés sentir el cuerpo al 1000%? Entrená para una maratón de 42 kilómetros. Tenemos un espacio de exposición al frío, utilizando determinadas prácticas de respiración y de exposición al frío. Es decir, también los tratamientos pueden tener aristas adrenalínicas, aristas, lo digo peyorativamente, lo digo dopaminérgicas, aristas divertidas. Y además en adicciones, más que solemnidad, lo que predomina es la tragicomedia, porque pasan cosas insólitas todos los días. A mí se me hace figura algo que por ahí pasa inadvertido por ser tan obvio, ¿no? Una persona que llega a la consulta que no se siente escuchada por nadie, ni siquiera por los más queridos, y de repente encuentra este dispositivo y hay más de 10 profesionales, más los compañeros, más la familia y las familias de los otros que supongo que a veces interactúan. Es decir, hay un montón de gente que empieza a prestarle atención, empieza a escucharlo, ¿no? Sí. Entonces, digo, eso es algo, es como un abordaje que implicaría hasta un cambio de paradigma, se me ocurre. Es decir, de alguien que está aislado, en soledad, consumiendo en soledad, no siendo visto por nadie, de repente pasa a ser visto por muchas personas, por profesionales y por pares. Sí, pasa algo curioso ahí y es muy interesante. Para algunas personas es un profundo alivio y representa casi una experiencia trascendental y espiritual. Porque hay un equipo que empieza a formar parte de tu vida y un poco como uno forma parte uno forma parte de un jugás en los Pumas, ¿me entendés? O sea, todos van a taclear. Digo, esta cosa linda del rugby, del equipo, del tackle, del scrum. O sea, tenés un grupo alrededor tuyo que está dispuesto a dar la vida por vos y compañeros. Y bueno, ahora, también es cierto que para algunas personas pasar de la soledad, del aislamiento, a de pronto tener todo este régimen y esta red afectiva de gente interesada en vos resulta muy amenazante. Ajá. Y muy perturbadora, a tal punto que nosotros nos tenemos que cuidar mucho en dosificar esta primera etapa, porque muchos pacientes nos han dicho, es como mucho, vengo de como si necesitaran una cuestión intermedia de una cámara de presurización, en donde, viste, cuando esas personas hidratadas tienen muchas ganas de tomar agua y si toman todo el agua que quieren, se mueren. Bueno, estas personas... de transición. Un espacio de transición y de dosificación. Y también algo que en medicina es bastante, en medicina y en psiquiatría y en adicciones, ni te cuento, es el furor curandis. O sea, llega una persona y querés resolverle la vida en un mes. Es normal. Nosotros nos encontramos con personas que pesan 20 kilos menos de lo que pesan, que de pronto a veces no tienen dientes, que la están pasando re mal, que la vida familiar es un desastre. Entonces hay muchas ganas a veces de hacer como intervenciones y en realidad vos te das cuenta que ahí lo que tenés que lograr es que la persona no salga corriendo de pronto y generar un trabajo súper artesanal de menor a mayor. Algunas personas dicen, ¿cómo no encontré un lugar así antes? Y otras personas dicen, esto es demasiado. Y ahí empezamos a tratar de modular, ¿no? Pero quiero decir, no es uniforme la respuesta. Hablando del diálogo, ¿no? Ahí es eso, ¿no? Porque en definitiva es... en medicina y en psiquiatría y en adicciones, durante muchos años, la idea fue, el paciente se tiene que adaptar al modelo terapéutico y al encuadre terapéutico, punto aparte. Si no se adapta, no entra. En adicciones, quizá anduvo mejor en otros problemas, no sé, colesterol, hipertensión, diabetes, por las cifras de la OMS, parece que no.
decir, que el dedo levantado y dar indicaciones a veces no, que la comunicación médica es más compleja, que la comunicación de las indicaciones es compleja. En adicciones eso anduvo muy mal, los tratamientos no son exitosos, no son, quiero decir, tienen muchos problemas los tratamientos. Entonces, de alguna manera se empezaron a desarrollar tratamientos en donde, bueno, ok, te tenés que tratar, tenés un problema severo, te vas a morir, de hecho, si seguís consumiendo. Pero esperá, busquemos un tratamiento también en relación a tus necesidades, a tus demandas, a tu pedido de ayuda y tratemos de personalizarlo entre lo que funciona, lo que no funciona. Y eso también se flexibilizó. Es lo que se llama, es una escuela de psicoterapia, de hecho, que es de los 80s, 90, se llama entrevista motivacional, que es la idea que el equipo de salud, en una problemática tan grave como las adicciones, el equipo de salud tiene que generar y tiene que favorecer la demanda de tratamiento del paciente. No esperar que la persona algún día pida ayuda, sino que tratar de en esos encuentros fortuitos, en las interconsultas, en una primer consulta de un psiquiatra, el equipo, en nuestro caso, cuando alguien viene a hacernos una admisión, nosotros tratar de favorecer esa motivación que no existe. Bueno, nosotros ser creadores de motivación. Porque los pacientes, la motivación es ir a drogarse, ¿eh? No es otra motivación. Ahora estoy viendo el documental de Charlie Sheen en Netflix y él, la verdad, explica perfecto. Es un curso de posgrado sobre una adicción. Es un documental autobiográfico de Charlie Sheen, que el hijo, ¿no? Claro, el hijo de Martin Sheen. Y la verdad, y todo lo que cuenta es un manual de psiquiatría de todo lo que pasa en la vida real con los pacientes adictos, ni te digo con los pacientes que tienen cierto nivel de fama o exposición pública, que son casos como muy complejos, ¿no? A mí, digamos, soy counselor y yo acompaño a personas que no tienen problemáticas que necesiten un abordaje terapéutico. Mi trabajo es escuchar y devolver lo que escucho, ¿no? Y yo entiendo que eso es muchísimo. La evidencia que me da mi trabajo es que es muchísimo escuchar. ¿Cómo esto no es parte? Porque me acuerdo también que Carlos Tager, que es un cardiólogo que es parte de la medicina narrativa, dice que el profesional a veces escucha los primeros 18 segundos para ir después a preguntar lo que le interesa saber, ¿no? La escucha, ¿por qué no es una formación en sí misma o algo que atraviese la formación de los nuevos profesionales, Sí. ¿no? Yo creo que ahí es donde me parece que el psicoanálisis sigue teniendo una... el psicoanálisis, lo digo como pieza angular también de mi formación, en el sentido de que fue muy importante en mi formación poder estudiar psicoanálisis, no porque yo sea psicoanalista, pero fue como me dio muchas herramientas de escucha y ¿no? El otro día le pregunté a un paciente, él se trata con nosotros, pero sigue viendo un terapeuta de hace años, ¿no? Y como nosotros tenemos terapeutas y psiquiatras y todo eso, yo le pregunté, ¿pero por qué seguís yendo a ver al terapeuta tal? Que es muy bueno, ¿no? Además. Y dice, porque no habla. Y yo dije, tuye. Nosotros hablamos mucho, porque el perfil de tratamiento de las problemáticas de adicciones, sobre todo el primer año, es un rol muy proactivo de parte del terapeuta. Y entonces, y él no habla. Y no habla no porque no tenga nada para decir. No habla porque escucha. Entonces, creo que, creo que en ese sentido el entrenamiento más grande que he tenido ha tenido que ver con digamos, por un lado, con el psicoanálisis, como de entrenar una escucha, y por otro lado, de la terapia de grupo, en donde cuando vos estás, yo en muchos momentos de mi vida coordiné grupos, ahora extraño y tengo ganas de volver a coordinar, y una de las cosas que me obligaba al grupo es que, claro, hablaban los pacientes, y uno no podías hacer un monólogo como terapeuta, entonces tenías que escuchar y aprender a escuchar. Y después es a través de una práctica que hice varios años y que en el dispositivo tenemos, que es el psicodrama, es también a ver cómo ya no el relato verbal, sino
la acción de los cuerpos, escuchar la acción de los cuerpos y escuchar cuestiones emocionales que de pronto no tienen que ver con el relato. Esa es una gran lucha para nosotros, que es, en adicciones es una gran lucha, que es luchar contra el discurso racional vacío, ¿entendés? Digamos, ¿no? Con muchas personas aquejadas de adicciones, inteligentes y con formación y con una vida compleja, con muchas aristas, pueden hablar 24 horas seguidas explicando y mucho, y mucha, entonces, que no es dialogar o no es, pero digo, luchamos mucho contra esa racionalización. De tal manera, yo creo que, pero después creo que no es una formación... es esto que de tu primer pregunta y también de la invitación en general, me parece que escuchar es bastante, digamos, bastante difícil, o sea, bastante difícil. A mí me resulta bastante difícil. Bien. ¿Quién los escucha a ustedes? Digamos, ¿se arregla cada uno por un espacio personal? ¿Abordan esto como equipo, en grupo? ¿Quién los escucha a ustedes para poder hablar de las afectaciones? Están como, me imagino, como un frente de batalla en una trinchera donde llueven balas permanentemente, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Quién los escucha? Bueno, hay como distintos anillos de protección, ¿no? Primero está como el espacio personal de terapia personal. Es casi una locura dedicarte a la salud mental y no tener un espacio de diálogo personal. No te digo ni de psicoanálisis ni de psiquiatría, no te digo individual, no te digo grupal, te digo un espacio de diálogo personal, ¿no? Dedicarte a esto sin ese espacio es casi peligroso. Eso primero. Después hay reuniones de equipo en donde se discuten cuestiones grupales. Después hay supervisiones con profesionales así más senior, ¿no? En donde uno lleva casos, pero también situaciones, sensaciones, emociones. Y después, por ejemplo, nosotros tenemos una grupalista, que es Graciela Hassiner, que hace supervisiones no de casos, del equipo, ¿no? Cómo se encuentra cada uno, cómo está el equipo, ¿no? Es una institucionalista, grupalista. Perdón, porque no conozco la terminología. ¿Qué característica tiene ese tipo de contención, de abordaje? Ella es una terapeuta grupal, es una psicoanalista, terapeuta grupal, pero que además ayuda a equipos de trabajo a tramitar sus dificultades, ¿no? Partiendo de la base que va a haber dificultades, quiero decir, ese es otro punto, ¿no? Imagínate un equipo de 28 o 30 personas atendiendo pacientes con adicciones y las demandas de sus familias. O sea, los equipos tienen dificultades, los equipos se quiebran. Hay algo que a mí me gusta contar que tiene que ver intrínsecamente con tu pregunta. Cuando se describió el burnout, se escribió en el año 1973 por un autor que se llamaba Freudenberger, y él era un médico de adicciones en una clínica de atención en el Bronx para población afroamericana pobre, y lo que él veía era que el equipo de trabajo que atendía, algunos médicos estaban deprimidos, otros consumían drogas, otros renunciaban, otros pedían el traslado, otros hacían bromas sobre los pacientes inapropiadas, otros... Vio un cuadro casi psiquiátrico en los miembros del equipo que atendía adicciones. De ahí viene el burnout, porque hoy el burnout, qué sé yo, viste, está el CEO de una empresa, tiene una semana mala y dice, tengo burnout. Pero burnout fue una descripción muy precisa de cómo un equipo asistencial se enfermaba al atender personas con adicciones. A ese punto, eso es el burnout, al menos la descripción original, de tal manera que, bueno, a nosotros también nos ha tocado atender colegas, ¿no? Con problemas de consumo y vos ves que, bueno, son personas de carne y hueso que muchas veces están también quebradas, muy ¿Cómo, golpeadas. cómo manejan este también prejuicio, estigma que tienen los profesionales de la salud de no poder transparentar la afectación, porque si no, supongo que afecta su desempeño, su evaluación, su trabajo, ¿no? Su reputación? ¿Cómo lo encaran ustedes a eso? Mirá, es un tema muy, muy complejo porque
cuando hay un profesional de la salud que tiene una problemática de consumo de drogas, si esa información tiene muchas aristas controvertidas. Primero, si esa persona, si no se cuida el anonimato de esa persona no trabaja nunca más. Claro. Se tiene que dedicar a otra profesión. Por eso muchas personas no piden ayuda, pese a tener problemas, ya no de adicciones, de salud mental importantes, y no se animan a pedir ayuda, para que no se afecte su práctica profesional y su prestigio, y para que los derivadores, bueno, sigan derivando pacientes o los colegas. El ámbito de los colegas es un ámbito que puede ser contenedor o no. También es un ámbito, ¿no? Que puede ser muy duro y muy cruel. Hay una autobiografía, un libro extraordinario que se llama Una mente inquieta, donde Kay Jamison, una experta mundial en trastorno bipolar, que ella misma tiene trastorno bipolar, cuenta muy bien todo lo que sufrió frente a los colegas cuando fue innegable que ella tenía trastorno bipolar y tuvo que ser internada y lo estigmatizada que fue. Luego fue un éxito editorial, una referente mundial en trastorno bipolar y bueno, ya la fama y los años hicieron que todo sea más fácil. Entonces, y después, bueno, también hay una arista que tiene que ver con la responsabilidad. Imagínate que un profesional de la salud que de alguna manera tiene un problema severo en su salud mental o, por ejemplo, un problema de consumo y está trabajando con pacientes. Esa es una segunda arista muy controvertida. Dice Kay Jamison, ejercer la medicina, ella es médica, ejercer la medicina es un privilegio, no es un derecho. Dice ella, en el sentido que hay un paciente de por medio y ese paciente hay que cuidarlo. Entonces, si yo estoy desestabilizado o estoy con sintomatología psiquiátrica o tengo una adicción, alguien tiene que velar por el interés del paciente. Entonces, ahí se da una ecuación muy, muy compleja, en donde lo que se trata de crear son espacios extraordinariamente protegidos, confidenciales, de muy bajo perfil, para que personas que tienen mucha responsabilidad, tienen atención de pacientes, bueno, se puedan tratar con muchas medidas de cuidado, pero también defendiendo los derechos del paciente, en el sentido que, El tema es muy grande ahí. Sí, o sea, es un paciente, pero que atiende pacientes, y eso genera, pero sí, vos sabés que es una gran deuda, porque no es muy, muy, muy difícil para psicólogos, para médicos, para otras especialidades. Bueno, ¿cómo pido ayuda sin que me enjuicien y cómo pido ayuda para no perder mi trabajo? Es una gran pregunta, y entonces hace que los profesionales de la salud demoren el pedido de ayuda años y años y años hasta que la situación estalla de una manera como muy radical. Federico, ha sido un placer enorme. No sé si querés agregar algo. Yo pongo el énfasis en que vean tu página del dispositivo Pavlovsky. Es muy rico todo lo que ahí está expuesto como experiencia, como propuesta. Así que yo encantadísimo de poder contar con tu entrevista. No sé si querés agregar algo. No, agradecerte, agradecerte la convocatoria en general y la pregunta respecto de la escucha, porque esa pregunta, digamos, yo noto que noto que grandes ideas surgieron, en mi vida me refiero, ¿no? Grandes ideas surgieron o aparecieron cuando yo pude escuchar algo, ¿no? En serio, cuando no hacer que escuchaba, sino cuando pude escuchar, ¿no? A veces era un comentario de un amigo, de mi mujer, o de pronto una crítica de un paciente, ¿no? En el sentido que no nos gustan las críticas, pero a veces para colmo tienen razón, ¿no? Entonces, bueno, y que más allá del impacto y del golpe inicial, uno se queda como no negar eso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es como muy, muy saludable. A mí me preocupa la gente que tiene más respuestas que preguntas, ¿no? En el sentido que a mí me parece que en eso para mí eso es muy importante. Yo tengo muchas, muchas preguntas y no tengo tantas certezas. Entonces, por eso me gusta este tipo de charlas. Así que no, muchas gracias, Daniel. Gracias, Federico. Un placer enorme. Hasta siempre. Gracias.